Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a avanzar un poco en el tema de circuitos de segundo orden, que sería el penúltimo tema de este curso, circuitos de segundo orden. Y aquí entonces paremos un poco a hablar de manera resumida un poco lo que hemos visto en el curso. Recordarán ustedes que todo arrancó hace ya algunos meses, cuando ustedes, luego de pasar por un curso de circuitos eléctricos uno en el que aprendieron todas las técnicas de solución de circuitos, desde la aplicación de la ley de Ohm, la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, corrientes de mallas, voltajes de nodos, superposición, Thevenin, Norton, bueno, y demás. Eh, digamos que estas son las principales. Llegan a este curso y aquí arrancamos a ver lo mismo, pero entonces a partir de elementos acumuladores de energía, porque son los elementos acumuladores de energía los que ya no introducen, los que nos introducen ya ecuaciones diferenciales a los circuitos. ¿Por qué? Pues porque ya saben que el condensador tiene un comportamiento que se define por una derivada del voltaje, ¿cierto? En el condensador, y una corriente y una bobina que se define también por una derivada en la corriente que atraviesa a las bobinas. Y estos entonces circuitos o estos elementos acumuladores de energía los vimos entonces y arrancamos a hacer el análisis de cómo enfrentarnos al proceso de análisis de circuitos de resistencias, por ejemplo, de bobinas o inductores, ¿sí? Y también de condensadores. Entonces analizamos también circuitos con RL y RC. Pero hoy, ya luego de haber analizado circuitos RC sin fuente, circuitos RC con fuente, circuitos RL sin fuente, circuitos RL con fuente, eh, digámoslo así, simplificación de circuitos con bobinas o comportamientos de los circuitos con bobinas en serie en paralelo, con condensadores en serie en paralelo. Y llegamos a este tema entonces, luego de haber pasado por el análisis de sistemas de primer orden o circuitos más bien de primer orden RC y RL. Para encontrarnos entonces con esta pequeña unión aquí, para decirles que ahora entonces el análisis será con circuitos que tienen resistencias, inductores y condensadores. Y que entonces, así como en el análisis de circuitos RC y RL, con fuente y sin fuente, encontrábamos una ecuación diferencial de primer orden. En este tipo de circuitos, entonces, sea sin fuente o sea colocándole una fuente, lo que tenemos entonces son respuestas ya con ecuaciones diferenciales de orden 2. Tenemos, ese es el circuito serie RLC, pero también tenemos la representación del circuito paralelo R, L y C. Digamos que son las dos configuraciones que utilizamos para el análisis de este tipo de circuitos, y que denominaríamos entonces circuito RLC serie y circuito RLC paralelo. Circuito RLC serie y RLC paralelo. Perdonen, está paralelo. Bien, con su correspondiente resistencia, inductor y condensador. Sin embargo, pues podemos también encontrarlos de otras formas, ¿no? O sea, un sistema de segundo orden no necesariamente tiene
la representación o por obligación tener un inductor y un condensador, ¿no? No necesariamente. Podemos también encontrar circuitos o analizar circuitos con configuraciones que tienen en su circuito a la resistencia, al inductor, y pues para que no se simplifiquen las bobinas, simplemente ponemos una resistencia aquí para poder decir que estas dos inductores tienen comportamientos distintos. Por ende, entonces se debe analizar como un sistema de segundo orden. Y este sería un sistema de segundo orden, pero entonces con una bobina 1 y no con una bobina L2, una resistencia R1 y una resistencia R2. O, por ejemplo, también podríamos tener un circuito de esta forma con un condensador, con una resistencia y con otro condensador, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí también entonces tendríamos un sistema de segundo orden, pero entonces con un condensador 1 y un condensador 2 y una resistencia. Todo esto siempre y cuando, digamos, los elementos del mismo tipo, como les decía hace un momento, escribámoslo para que les quede ahí en el video, siempre y cuando los elementos del mismo tipo no puedan representarse como un circuito equivalente. No puedan representarse como un circuito equivalente. ¿Por qué? Porque si se comportan como un circuito equivalente, pues lo que estaríamos diciendo entonces es que podríamos hacer esa simplificación. Por ejemplo, las dos bobinas o los dos condensadores en paralelo, tendríamos un solo condensador con la suma de los dos valores de condensador. Entonces, se interpretaría como un sistema de primer orden. Pero en el caso, por ejemplo, que acabo aquí de dibujar, en este caso, vamos a colocarlo aquí con una flecha. Para este caso, pues ya tenemos una resistencia, y esa resistencia hace que estos condensadores ya no se comporten como circuito equivalente de condensador, y entonces va a tener un comportamiento o una ecuación diferencial que se caracteriza por ser de segundo orden. Entonces eso, pues digamos, gráficamente, para que también quede como la evidencia, no podríamos analizar este circuito, si lo pintáramos así, como un circuito de segundo orden. ¿Por qué? Porque esos dos condensadores, pues básicamente son un solo condensador con la suma de el condensador 1 más el condensador 2. O como por decir, tener un inductor en serie con otro inductor. Se me desapareció aquí. En serie con otro inductor, es que lo pinté muy feo, por eso desapareció. Este L1 y este L2, pues básicamente entonces también se estaría comportando como un solo inductor con el valor de L1 más L2. Por tanto, no podría representarse como un sistema de segundo orden. Para que quede un poco mejor, entonces pongámosle aquí una X. Esto no es un sistema de segundo orden. No es sistema o circuito, mejor. A veces hablo como si estuviéramos en el curso de modelamiento. Hablemos todavía de circuitos. No es un circuito de segundo orden, sino sería un circuito de orden 1. Entonces, eso en texto podríamos también dejarlo escrito. Digamos que se caracteriza, podría ser, se caracteriza por una ecuación diferencial de segundo
orden. Estamos definiendo lo que es un circuito de segundo orden, que consta el circuito de resistencias, y dos elementos acumuladores de energía. Que no, describámoslo, que no puedan representarse como circuito equivalente. Y esto para que nos quede claro entonces cuándo es un sistema de segundo orden y cuándo no es un sistema de segundo orden, para que nos quede ahí la claridad. Bien, creería yo que este primer video corto nos da la introducción a lo que es un sistema de segundo orden o un circuito de segundo orden, ya sea RLC serie, RLC paralelo o la combinación de condensadores, dos condensadores con elementos resistivos de tal forma, o de dos bobinas con elementos resistivos de tal forma que no puedan estos elementos acumular en energía, sean los condensadores o las dos bobinas, reducirse a un circuito equivalente de bobinas o de condensadores. Con eso entonces estaría como definido el concepto de circuitos de segundo orden.